para una olla común de aquellos barrios alejados y demás. Entonces, esperamos todo su apoyo y se contacten con los jóvenes que están realizando todas estas actividades. Y pues bueno, vamos a continuar con la disertación. Entonces, fantástico, la verdad, tú a mí creo que me moviste el cerebro realmente. Entonces, yo estoy ahorita con eso, de descargarme la aplicación y todo eso. Entonces, yo creo que hemos combinado algo bien interesante, ¿no? Con el profesor Diego, estamos identificando lo que es mi método de aprendizaje, ¿no? Y ya luego con tu curso vamos a ver las técnicas aprender, ya sé cómo tengo que aprender, pero cuáles son las herramientas, ¿no? Entonces, estamos complementándolo de manera muy interesante, la verdad, y como tú decías, todos están cordialmente invitados a que pasen. Voy a mostrar, esa es la página de Minds Academy, y este es el curso que está brindando el doctor Hugo, programa Sapiens Aprendiendo a Aprender. Entonces, todos están cordialmente invitados. Y pues bueno, vamos a pasar y vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? Con María Belén. María Belén nos va a enseñar el día de hoy algo muy importante, que son los resúmenes y síntesis de contenido. María Belén, ¿ya lo tienes listo tu presentación? Disculpa, perdón. ¿Lo podrías compartir? Sí. Buenas noches a todos los que se han agregado también a la transmisión. Ahorita lo voy a transmitir. Perfecto. Entonces, creo que estamos un equipo muy dinámico el día de hoy, y la verdad está muy interesante todo lo que estamos haciendo. Bueno, y como dice Cristian, ¿no? Es nuestra manera de aportar en estos momentos de cuarentena, de María Belén, de Hugo, de Diego, Cristian, mío, ¿no? Aportar con conocimientos, ¿no? Tal vez compartir lo que sabemos para que los chicos que estén en casa no estén perdiendo el tiempo, no estén tal vez haciendo cosas que no van a enriquecerles a ellos, ¿no? Tanto su conocimiento de manera personal. Entonces, yo creo que con estas charlas van a aprovecharlo mucho. Bueno, entonces vamos a empezar con ¿Se puede ver? Sí, con la disertación de María Belén. Entonces, María Belén, tienes el escenario tuyo. Pues. Ya. Entonces, yo voy a hablar sobre lo que son los resúmenes y síntesis de contenido. Principalmente, este tema tiene como objetivo para estudiantes y para maestros. Para los estudiantes, yo espero que con este pequeño taller que voy a dar, aprendan a hacer buenos resúmenes y que lo puedan aplicar en sus hábitos de estudio, porque como sabemos, nos suelen pedir de tareas o de trabajos prácticos, hacer resúmenes de libros, de textos, de investigaciones. Y también para los maestros, para que ellos puedan también enseñar a sus estudiantes cómo hacer correctamente un resumen, porque muchas veces cometen el error los alumnos de copiar lo primero que ven, que dice un párrafo, o escribir unas líneas y luego lo demás saltárselo y no saben resumir. Y además esto es una buena técnica de estudio, complementando con el primer tema que dio el profesor, que entre nuestras estrategias de estudio, un resumen es una de las mejores opciones que podemos tener, porque en el resumen todo ese contenido que nosotros vemos que son muchas páginas para leer, se convierten en una sola hoja, en 2 hojas, entonces es mucho más fácil estudiar así. Voy a hablar sobre los diferentes pasos para hacer un buen resumen. Son 6 pasos los que yo he sintetizado aquí. El primer paso es seleccionar el tema. Simplemente elegir el tema del cual vamos a hacer el resumen. Y en este caso, si nos dan de tarea, por ejemplo, y el tema ya nos lo da el profesor o el docente, pero si nosotros personalmente queremos hacer un resumen, buscamos en internet información, buscamos en libros, investigamos, etcétera. El segundo paso para hacer un buen resumen es hacer una prelectura de los contenidos, que luego más adelante lo voy a explicar. Luego vendría ya la lectura comprensiva. El cuarto paso es organizar palabras clave. El quinto paso ya es redacción del resumen. Y por último ya sería lo que es la síntesis, que luego les explico cuál es la diferencia entre síntesis y resumen, porque muchas veces confundimos estos dos términos. Resumen podría ser más o menos como un texto corto de lo que ya habíamos leído. En cambio, la síntesis más adelante se les voy a explicar. Entonces vamos a ir paso por paso. El primer paso dijimos que era seleccionar el tema,
que ese tema nos lo da el docente, el profesor, o nosotros lo investigamos, lo tenemos, lo buscamos en la biblioteca o en internet. Ese es el paso más sencillo. Ahora, el segundo paso es realizar una prelectura de los contenidos. Prelectura significa que es una lectura rápida, no necesariamente hay que comprender a cabalidad todo el tema. Simplemente es dar como una visión global a todo el texto que estamos leyendo y ver por lo menos cuáles son los títulos, subtítulos, las imágenes, los gráficos, así bien rápido. En cambio, el tercer paso, que sería la lectura comprensiva, ya es la lectura detallada para analizar el texto, ir viéndolo de una forma lenta, profunda y reflexiva. Ya ahí ya nos damos cuenta de qué habla el texto, cuál es su idea central y vamos analizando también cada detalle que nos menciona el libro que estemos leyendo o la investigación que estemos haciendo. Entonces ya en la lectura comprensiva es donde podemos ir ya haciendo nuestras anotaciones, como dice uno de los puntos que puse, hacer anotaciones ya sea en el margen del libro, o en los bordes, o en una hoja, en un borrador, en un cuaderno, anotar cuáles son las palabras más importantes que vemos, o qué dato es importante anotarlo para el examen que tengamos, para la presentación, para la exposición. Otro dato importante para la lectura comprensiva es que tengamos un diccionario cerca, o en nuestro caso ahora con lo digital, tener el internet ahí cerca para buscar el significado de las palabras que no entendemos. Porque siempre que leemos, siempre nos vamos a encontrar con unas cuantas palabras que no sabemos qué significan o que sí sabemos, pero en ese contexto no las entendemos. Entonces siempre es bueno tener a mano ahí el diccionario o el internet. También es importante subrayar las palabras clave. Esto es súper importante para hacer un resumen, saber subrayar palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que, o sea, uno al escuchar esa palabra ya sabe que estamos hablando de ese tema. Por ejemplo, cuando hablábamos de la programación neurolingüística que nos hablaba el profesor, si te dicen programación neurolingüística, lo primero que se te viene a la mente es visual, auditivo y kinestésico. Son 3 palabras clave. Entonces, así podemos identificar las palabras clave. Preguntándonos, cuando hablamos de este tema, ¿a qué nos referimos? Entonces, por ejemplo, si decimos, cuando hablamos del cerebro, ¿a qué nos referimos? Y las palabras clave serían el lóbulo frontal, el lóbulo parietal o hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Son palabras clave. Y por último, también sería identificar la idea central y las ideas secundarias. Las ideas centrales serían, en la mayor parte, son las palabras clave, pero las ideas secundarias ya son otras ideas que complementan a las ideas clave. Van como que uniéndose con las otras y también van complementando esa información. El cuarto paso, antes de entrar al cuarto paso, algunas recomendaciones que doy para esta lectura comprensiva es que hay que evitar subrayar demasiado del libro, porque muchas veces los estudiantes están acostumbrados a subrayar demasiado, como vemos en las imágenes. Subrayamos hasta no poder más, llenamos el libro de mucha información, de anotaciones y todo, y nos acostumbramos a eso y así no podemos estudiar bien. Entonces, para poder estudiar correctamente un libro o una tarea que nos dieron, siempre es bueno identificar las palabras clave y no estar subrayando frases completas, textos enteros, como ven en la foto. Otro punto importante es que no se subrayan artículos, conectores o signos de puntuación, porque eso hace que se vea el contenido mucho más largo y no vamos a poder hacer un resumen. Entonces, para hacer el resumen, no tenemos que andar subrayando, por ejemplo, palabras que dicen la, los, entonces, después, punto, coma, punto y coma. Eso lo dejamos atrás y ya nosotros cuando hagamos el resumen le vamos a ir agregando ya más información que es más propia de nosotros. El siguiente paso, cuarto paso, ya es organizar las palabras clave. Todas esas palabras que hemos subrayado, resaltado, encerrado, las vamos a ir ordenando ya en nuestro borrador, en nuestras anotaciones, para hacer ya el resumen. Entonces, al identificar ya estas palabras claves, como mencioné antes, que son las centrales, lo más importante, las vamos colocando en orden de importancia. Como podemos organizarla, por ejemplo, títulos, subtítulos, subtemas o clasificaciones, tipos de, entonces así vamos ordenándolo todo para poder hacer el resumen. Y es bueno también hacer en las anotaciones, uno ya personalizar sus anotaciones. Como decíamos en los estilos de aprendizaje, si uno es más visual, entonces lo hace con colores, ¿no? Con bonitos colores, con cuadritos, algunas chicas lo
hacen corazones, estrellitas, ahí encerrando cosas con círculos, subrayando más veces con lapiceros más gruesos, así. Estas palabras clave hay que anotarlas en las palabras que ya están subrayadas o que ya están resaltadas. Entonces, así toda esa información que quedó ya sin encerrar, ya no es necesaria incluirla en el resumen, para que vayamos disminuyendo el contenido y se haga más corto. Y el otro punto importante es que si hay alguna anotación importante en los bordes que nos anotamos, por ejemplo, no olvidarse que tal cosa o un ejemplo lo podemos añadir al resumen. Ya el quinto paso sería la redacción del resumen, que este punto ya es empezar a escribir ya nuestro resumen, ya sea el borrador o ya el trabajo para entregarlo, que puede ser digital o puede ser a mano. Eso ya depende de cómo nos lo piden o cómo nosotros querramos hacerlo. Un punto súper importante para el resumen es que hay que escribirlo con nuestras propias palabras, porque no estamos copiando un contenido de un libro o de internet, sino que el resumen significa que uno con sus palabras lo escribe, pero de manera más corta y fácil de entender. Entonces, el resumen debe ser organizado, ordenado y que sea entendible. Que cualquier persona que venga y lea nuestro resumen entienda todo lo que nosotros leímos 10 páginas o 20 páginas de un libro. Que fácilmente lo puedan entender en una sola hoja. Entonces, a la hora de redactar este resumen, algunas recomendaciones. Evitar copiar todo al pie de la letra, que es lo que les decía, un error que todos cometen, muchas personas. Te dicen, hace un resumen del libro que leíste, digamos, Don Quijote de la Mancha, le dicen. Y él empieza a leer el nombre, digamos, de los personajes, y lo primero que ve que dice, se subió a su caballo y lo escribe tal cual como está ahí. Entonces, para que uno pueda comprender ese libro y lo pueda recordar en un futuro también para estudiar, es bueno ponerlo con tus propias palabras y cambiarle lo que vos crees que es más difícil, cambiarlo a una palabra que a una persona le sale más fácil. Utilizar palabras más sencillas y fáciles de recordar. Porque el resumen es una técnica de estudio que está mal utilizada, porque en realidad no es para memorizar contenidos, sino que sea más fácil de recordar y que uno lo pueda tener en su memoria a largo plazo, sin necesidad de que esté repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino que al leerlo ya con sus propias palabras y recordarlo, no lo va a olvidar. Otra recomendación para a la hora de redactar el resumen es hacerlo con calma, paso a paso, lentamente, darse el tiempo de hacerlo y estar en un lugar de silencio donde uno pueda pensarlo, analizarlo y organizarlo mejor. Porque si está rodeado de mucha gente, donde hay ruido, entonces no va a comprender lo que está leyendo, no va a comprender el tema y muy difícilmente va a poder hacer un buen resumen. A veces uno por el tiempo quizás intenta escribir todo rápido y ni siquiera sabe qué está escribiendo. Otra recomendación para el resumen es que tiene que ser corto, por eso se llama resumen, porque el significado de la palabra como que se ha tergiversado con el tiempo, pero en realidad el resumen tiene que ser una o dos planas, súper cortos, para que nosotros al leerlo ya no ocupemos todo el tiempo que ocupamos a leerlo, sino que al leer una hoja o dos hojas ya tengamos menos tiempo para estudiar para un examen o una presentación. Y el sexto paso que viene luego del resumen ya viene a ser lo que es la síntesis. Ahora, la diferencia de síntesis y resumen es que la síntesis es mucho más corto todavía que un resumen. Es decir, del resumen hacemos otra organización del contenido aún más pequeña, que esto ya es mucho más dinámico y didáctico, que esto se complementa mucho con lo que son también las estrategias de aprendizaje de cada uno, porque si uno aprende mejor, digamos, con los esquemas mentales, entonces es preferible que aprenda a hacer un mapa mental de todo el libro que leyó o de todo el tema que tiene que estudiar. Ahora, o si una persona prefiere aprender conceptos, entonces el mapa conceptual. Y si una persona, por ejemplo, aprende mejor con ejemplo, entonces un cuadro comparativo le ayudaría muchísimo comparando el ejemplo de una cosa y de otra. Todos estos tipos de síntesis, yo los voy a también detallar mejor en un curso virtual que voy a dar, que se va a llamar Técnicas de Aprendizaje. En ese curso virtual voy a especificar cómo hacer paso a paso un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un esquema, y también voy a hablar esto del resumen, de cómo hacer un buen resumen, redactar y organizar nuestro tiempo, nuestra información para poder estudiar. Y todo esto nos sirve muchísimo a los estudiantes, ya sean del colegio,
o de la universidad, incluso los que estén haciendo algún tipo de posgrado o una maestría, ayudan muchísimo para poder estudiar, porque uno, en vez de estar andando con su libro estudiando, solo necesita tener una hojita con su esquema, una hojita con el resumen, y no es más. Se le pesa menos el contenido y el tiempo ocupa mucho menos si aprendemos a hacer un buen resumen y una buena síntesis. Y bueno, para concluir, yo traje un ejemplo un poco sobre lo que es esta situación del coronavirus. Un ejemplo sobre cómo hacer un resumen sobre el COVID-19. Así que voy a compartir la pantalla ahorita en este momento. A ver. Un poco sobre el ejemplo. A ver. ¿Dónde está mi? ¿Ya se puede ver? Sí, se ve. Ya. Por ejemplo, imaginemos que nos dieron de investigación sobre el coronavirus hacer un resumen. Entonces, como decía, lo más importante siempre es subrayar, anotar. Digamos que yo ya hice la lectura, la prelectura de todo, ¿no? Una visión general. Entonces, ahora mientras yo hago otra lectura comprensiva, voy subrayando y resaltando lo más importante. Y puedo cambiar de colores. Bueno, en mi ejemplo lo voy a hacer en computadora, pero si queremos lo hacemos a mano o digitalmente. Yo, por ejemplo, digamos que el tema principal sí o sí va a ser el coronavirus, entonces lo hago con un color. Luego puedo cambiar de color para ir viendo las ideas principales, los subtítulos, digamos. El primer subtítulo sería la definición. ¿Qué es el coronavirus? Luego sería ¿qué es COVID-19? Otro subtítulo puede ser los síntomas del coronavirus. Luego viene lo que es atención médica. Así, en vez de subrayar toda la pregunta, solamente palabras clave. Otra palabra clave sería la propagación del COVID-19. Y así, es muy largo este tema, pero voy a hacerlo hasta esta parte para que se pueda ver el ejemplo. Luego puedo cambiar de y seguir con las ideas secundarias, las ideas importantes de cada subtítulo, las ideas claves de cada subtítulo. Por ejemplo, en la definición de coronavirus, iría, es una familia de virus, dice, súper importante. Y son enfermedades que se dan en animales y en humanos. Solamente cerré 5 palabras con virus y familia, en vez de estar escribiendo todo lo que dice el texto. Luego voy subrayando, por ejemplo, aquí dice infecciones respiratorias. Es una palabra importante para recordar el coronavirus. Cuando uno escucha de infección respiratoria, sabe que el coronavirus es respiratorio. Luego seguimos el siguiente subtítulo. Por ejemplo, dice enfermedad infecciosa, ese es importante. Infecciosa. Y que se dio, dice, el brote en Wuhan, China. Ese es importante. Un dato importante y en 2019. Palabras y palabras, ¿ven? Y así todo se va haciendo más corto. Ahora, pero dejamos siempre las principales. Por ejemplo, escribimos, el coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades en los animales y en los humanos. Lo vamos cambiando. Después le ponemos, estas causan enfermedades respiratorias. El coronavirus surgió en Wuhan, China, en el año 2019. Así lo vamos haciendo más corto. Y continuamos con los otros subtítulos lo mismo. Ponemos los síntomas del coronavirus son, y solamente ponemos los importantes, que sería fiebre, tos y cansancio, en vez de estar escribiendo lo que dice en los otros párrafos. Luego dice, a ver, por ejemplo, dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Eso sí es importante, cada palabra. Entonces, al escribirlo, podemos escribir, por ejemplo, el coronavirus tiene como síntomas también dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Y lo demás no lo ponemos, solo las palabras clave. Podemos poner igual, los síntomas pueden ser leves o graduales. Solo las palabras clave. Y así vamos sucesivamente con lo demás. Por ejemplo, aquí donde habla de atención médica o la propagación, ponemos, no es necesario atención médica si es síntomas leves. Lo escribimos con nuestras palabras. No es necesario asistir al doctor porque si tenemos síntomas leves.
lo cambiamos las palabras y así vamos redactando nuestro resumen. Y en la propagación, por ejemplo, dice, se propaga de persona a persona a través de las gotículas de la nariz y de la boca. Son las palabras clave y ya lo podemos ir cambiando lo demás. Ponemos, por ejemplo, la persona se puede contagiar por la nariz y la boca. Punto. Todo es más corto. Así vamos subrayando palabra por palabra y lo vamos uniendo ya con nuestras propias palabras. Y a ver, por ejemplo, dice, pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la persona. Eso es importante. Uno puede contagiarse si toca objetos que otras personas hayan tocado. Así uno lo va cambiando con sus palabras. Entonces así podemos continuar con todo el texto y no estamos llenándolo todo, cargándolo de colores ni de nada, solamente palabra por palabra. Ese sería un pequeño ejemplo que doy para que podamos. Eso sería. Y bueno, como conclusión, termino que lo que decía antes, voy a estar haciendo un curso virtual sobre técnicas de aprendizaje. Más que nada son las herramientas, como decía, los mapas mentales, mapas conceptuales, y también existen aplicaciones que podemos utilizar, programas para hacer mapas, para hacer esquemas, resúmenes, también podemos hacerlos decorados con imágenes, con gráficos, colores. Entonces eso también lo voy a compartir en el curso virtual que muy pronto estaré dando en la página de EduServer. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto, María Belén, muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Cuando uno está en la etapa universitaria, eh, bueno, nuestros docentes siempre nos dan bastantes textos que leer y bueno, uno tiene que pensar, va a decir, ya, lo voy a leer todo, pero bueno, hay que ser realistas. No nos entra todo, obviamente, a nuestra cabeza. Se nos olvida rápidamente todo lo que estamos leyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar todas estas cosas que tú nos estás enseñando, ¿no? Todos estos resúmenes que son realmente lo que nos va a hacer aprender, ¿no? Y lo esencial que tenemos que saber, ¿no? Entonces es muy importante y para todos los que nos están viendo, María Belén va a sacar, como dijo ella, un curso en la plataforma de EduServer donde todos van a estar completamente invitados para pasar. Muchas gracias, María Belén. Hola, María Belén, para agregar lo que compartiste, para las personas que no saben qué es un mapa mental, les voy a mandar unas imágenes de Google. O sea, estos dibujos que, bueno, son lindos y a lo bien cortos. Tengo un ejemplo igual, perdón que te interrumpa, tengo un ejemplo igual sobre lo que del coronavirus justamente que hablaba, un ejemplo de mapa mental para que puedan verlo igual. Claro, lo puedes reproducir. Mientras tanto, miren qué, o sea, sencillo, bonito, y aquí técnicamente puede estar el contenido de un libro entero. Y yo personalmente lo hago a mano, pero se me es dificultoso, pero María Belén me recomendó aplicaciones en las que puedes hacer esto y se hace más fácil y lo tienes a la mano guardado para repasar un libro entero si desean. Es bien interesante, la verdad. Sí. ¿Te cedo la pantalla? Sí. A ver, aquí voy a compartir. A ver si aparece. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Está cargando. Sí. Se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Y ahí está entonces. Ese sería un ejemplo sobre lo que estábamos viendo hace rato. Luego de hacer uno su resumen puede convertirlo todo eso en un mapa mental o un mapa conceptual también. Y también tengo aquí algunos afiches que han hecho sobre el coronavirus. Uno puede también hacer sus resúmenes así a mano, coloridos, con imágenes, con flechitas. Están geniales, la verdad. Y uno así Ese sería el ejemplo que quería mostrar. Eso de los mapas mentales para mí personalmente es algo bien fascinante y me alegra bastante de que puedas dar un